Hola, muy buenas tardes, queridas colegas. Bienvenidos a esta webinar que hemos titulado Analizando la escalera terapéutica en el asma, pero no se va a tratar de criticar o intentar derribar la escalera típica o clásica de la GINA. Tenemos, sin embargo, tres temas que yo considero de la máxima actualidad y que esperamos poder discutir con todos vosotros y también entre nosotros. Tres estupendos ponentes. Tenemos a Carolina Cisneros del Hospital de la Princesa para hablarnos el rol, el papel de la triple terapia en el asma. Carolina nos ilustrará. Yo creo que Carolina es una partidaria triplista, pero nos hablará muy bien de en qué momento nosotros debemos empezar la triple. Seguramente si respetamos las guías o nos anticipamos un poco. Yo no he visto la charla de Carolina, pero me imagino que irán por ahí los tiros. Tenemos a Vicente Plaza del Hospital de San Pau, que nos hablará de la medicación inhalada en la era de los biológicos, tema muy interesante, no solo en pacientes tratados con biológico, sino cómo puede afectar la llegada de los biológicos al planteamiento, a la prescripción del tratamiento inhalado. Y por último tendremos a Silvia Pascual del Hospital de Galdacano, que nos dirá cómo tenemos que hacer desde un punto de vista práctico, un abordaje práctico, desescalar la dosis del corticoide, aunque Silvia, cada vez tendremos menos pacientes tratados con corticoides de forma crónica, esto de lo que hablábamos hace 10 años, ¿no? De todos los efectos adversos de los corticoides, cada vez es menos frecuente en la práctica clínica. Afortunadamente ya no tenemos tantos pacientes con un largo tratamiento con corticoides, tenemos más bien pacientes que reciben ciclos repetidos por exacerbaciones periódicas. A todos ustedes les invito a participar a mí me llegarán todos los mensajes de preguntas que quieran transmitir a los ponentes y yo las introduciré en el debate. Y sin más, porque tenemos 1 hora y media para hacer todo esto y tenemos mucho trabajo por delante, dejo a Carol que empiece con su exposición sobre la triple. Carol, cuando quieras. Muy bien. Bueno, gracias a todos por estar ahí, ah, con este calor y por la tarde. Gracias, Alicia, por, bueno, pues pensar en mí para hablar de este tema. Sabe que me gusta mucho y quizá por eso me invitó. Y, bueno, me han propuesto este título muy sugerente que es No hay dos sin tres, el papel de la triple terapia en asma. Vale, este es el índice propuesto. Voy a hablaros primero de cómo actúan los LAMAs en el asma, qué triples terapias tenemos, un poquito de forma muy resumida los desarrollos clínicos de estas triples terapias, dónde se posiciona el uso del LAMA según las guías, nuestras guías clínicas, y cuando introducimos el LAMA de forma temprana, en qué perfil de pacientes en teoría podrían beneficiarse más. Hablaré un par de estudios interesantes de la triple en vida real y finalmente os enseñaré también de forma rápida pues, los estudios CALOS y LOGOS recientemente publicados. Vale, ¿cómo actúan los lamas en el asma? Bueno, sabéis que la inervación de toda la vía respiratoria corre a cargo del sistema parasimpático a través del nervio vago. Por tanto, el vago es el nervio que va a regular todo el tono del músculo liso bronquial. Un incremento de este tono colinérgico contribuye de forma importante en el fenómeno de la hiperreactividad bronquial y los receptores colinérgicos, que también están situados en las células de la submucosa, juegan un papel también importante en cuanto a la secreción de estas células productoras de moco, ¿vale? Luego tiene ahí un doble efecto. Sabemos que los LAMA, al inhibir los receptores de la acetilcolina, tienen funciones fundamentales como disminuir la hipersecreción mucosa, que lo hacen sobre todo a través del bloqueo de los receptores M1, y favorecen la broncodilatación a través del bloqueo de los receptores M3. Y sabemos que suprimen de esta forma también la acción proinflamatoria que hace la acetilcolina y, bueno, mencionaros que existe una acetilcolina neuronal que se llama, que es la que va a través del ganglio postsimpático, y hay otra que se llama no neuronal, que es una acetilcolina que es producida por células que están en la mucosa y en la submucosa de la vía respiratoria. La acetilcolina, que se libera, ya digo, por las neuronas, pero también por células no neuronales. Ahí veis un poquito en el esquema.
Se libera por células inflamatorias que todos conocemos que participan en la inflamación del asma y en las mismas células epiteliales de la vía respiratoria. Como os decía, actúa a nivel de 3 receptores, M1, M2 y M3. El M2 es un receptor que hace una función autoinhibidora, un poco regula que haya más o menos acetilcolina, ¿no? Y entonces, los fármacos sobre todo actúan a nivel del M1 y M3. El otro es más autorregulador, digámoslo así. Existe un fenómeno muy interesante que se ha denominado plasticidad neuronal y que consiste en que el sistema nervioso es capaz de cambiar su estructura, su función y sus conexiones en base a unos estímulos bien extrínsecos o intrínsecos. Es decir, la red neuronal dentro de los tejidos se puede modificar, se autorregula y tiene eso, una plasticidad, con lo cual puede cambiar en determinadas microambientes o en determinadas circunstancias. Y sabemos que existe otro fenómeno, otro proceso que es el remodelado neuronal crónico, ¿vale? Dentro de lo que hablamos cuando hablamos de remodelación bronquial, pues también hay que tener en cuenta que esta red neuronal, esta red sináptica y de acetilcolina, también se puede modificar. Y eso es porque las células inflamatorias e inmunes promueven la producción de neurotrofinas que dan lugar pues, a un aumento de densidad de estos ganglios parasimpáticos. Aparecen más, aparecen nuevas vías colinérgicas, hay más inervación y más actividad colinérgica o menos, ¿vale? Luego estos dos fenómenos son muy interesantes. Y el aumento de esta actividad vagal, consecuencia de esta plasticidad neuronal, es una de las razones fundamentales por las cuales la terapia crónica con un anticolinérgico en el asma puede tener un papel muy importante. El potencial efecto o impacto de añadir un LAMA dentro del asma, pues son esos 3 principales efectos, ¿no? La reducción de la broncoconstricción, o si lo queremos decir de otra forma, la broncodilatación a través de los receptores o sea, por la alta afinidad que tienen de los receptores M3, como decía antes, y también el impacto que tiene en el aclaramiento mucociliar, como decía, a través de los receptores M1, en reducir la hipersecreción mucosa. Y sabemos que también juegan un papel importante, que esto se sabe más de estudios a nivel animal, de posibles efectos antiinflamatorios y antifibróticos que juegan estos inhibidores muscarínicos con las células que participan de los procesos inflamatorios que acontecen en la vía respiratoria. En cuanto a los desarrollos clínicos de las triples que tenemos a día de hoy, bueno, pues de esto ya hace unos añitos, pero básicamente fueron el estudio Trimaran y Trigger que se llevó a cabo con la triple de beclometasona a dosis media en el estudio Trimaran y a dosis alta en el Trigger, formoterol y glicopirronio, ¿vale? Ahora veremos un poquito una comparativa, pero esta triple ya se autorizó tanto el dispositivo con dosis media de corticoide como el dispositivo con dosis altas y lo tenemos disponible y lo estamos utilizando desde hace tiempo. El estudio Iridium, que fue un poquito el que basó la indicación de la triple con mometasona, indacaterol, glicopirronio, que en su caso se autorizó y es lo que se ha comercializado esa triple solo con dosis altas de corticoide. Y por último, el estudio Captain, que fue el desarrollo de la triple en asma de fluorato de fluticasona, bilanterol y umeclidinio, que en este caso no demostró reducción de exacerbaciones y no consiguió su autorización en asma, aunque sabéis que lo tenemos disponible y comercializado para su uso en EPOC. Esta es la tabla que os comentaba de un poquito los resultados principales, la variable principal de estos estudios. Lo que básicamente en resumen demostraron, bueno, el Trimaran y el Trigger. El Trimaran nos recuerda eso, que eran dosis medias de corticoide, el Trigger dosis altas, y luego se hizo un análisis conjunto de los dos. Y bueno, lo que se vio es que frente a las dobles, las triples mejoraban la función pulmonar, tenéis ahí los datos. Y en cuanto a reducción de exacerbaciones, que, bueno, pues que era, digamos, una de las variables principales que se
se exploraba para la autorización en asma, para la indicación en asma, bueno, pues se vio que en el pool disminuía las exacerbaciones moderadas y graves y también las exacerbaciones graves, ¿vale? En el caso de la otra triple, la de la mometasona, en el estudio Iridium, aquí veis que también frente a las dobles mejoraba la función pulmonar en mayor o menor grado, pero a la hora de la reducción de exacerbaciones sí demostró la dosis alta, una reducción, como veis ahí, de un 42% de exacerbaciones graves, mientras que con dosis medias no llegó a demostrarse eso y por tanto solo se autorizó su indicación en asma en la dosis alta de corticoides. En cuanto se publicaron estos desarrollos clínicos, enseguida tuvimos este primer metaanálisis en el año 21, en el que, bueno, incluyó a todos estos estudios y en total casi de 10.000 pacientes. Y lo que, bueno, se llegaba a concluir de esta revisión, de este metaanálisis, perdón, es que las dosis altas fueron más eficaces, más efectivas en este caso, que las dosis medias en cuanto a la mejora en la reducción de exacerbaciones moderadas y graves, y que en todos los desarrollos las dosis altas eran superiores con respecto a las dosis medias, en esta prevención sobre todo de exacerbaciones graves. Y también se concluía que en cualquier caso todas ellas resultaban eficaces y seguras, o sea, lo que era la triple terapia. ¿Dónde se posicionan las guías a día de hoy? Bueno, pues sabemos que en la última versión, la GEMA 5.5, ya posicionaba el añadir el LAMA, en este caso se especifica los que están autorizados, el tiotropiligopirronio, en el escalón 4, como no la opción de elección, pero sí otras opciones. Y y en el escalón 5 también ya estaba añadido en las gemas anteriores, pero por primera vez se añadió en el escalón 4. Lo que sí que hace mención especial, es que, aunque esto está demostrado eficaz en exacerbaciones y se considera como esa opción, lo que especifica es que esta opción no se ha comparado con la estrategia habitual de aumentar la dosis del corticoide en la combinación con el LAMA, que eso sí ha demostrado eficacia en la prevención de exacerbaciones graves y por tanto pues promueve que hay que esperar a que haya estudios diseñados a tal efecto para que tengamos más robustez a la hora de tomar esta decisión. ¿Y dónde lo posiciona la última versión reciente, salida del horno de la Gina? Bueno, pues cuando vamos al escalón 4 y habla de otros medicamentos, otra medicación que se puede añadir en este escalón, bueno, como veis ahí, pues bueno, hace un poquito de crítica de que no hay datos suficientes y al final lo que dice es que siempre primero aumentar la dosis de corticoide antes de añadir el LAMA, asegurarse que hay una dosis suficiente de corticoide antes de añadir el LAMA. En el escalón 5, lo que dice es que, bueno, que este escalón debe estar manejado por unidades o por centros o con gente con más experiencia. Cuando hablamos de escalón 5 ya tiene que estar en manos de profesionales con experiencia en asma. Y en cuanto habla de añadir el LAMA, bueno, pues lo que dice es que en este escalón, en pacientes que no están bien controlados con una dosis media o alta de combinación de XLAVA y que a pesar de que se ha confirmado que tiene una buena adherencia y que tiene una buena técnica inhalatoria, pues que ya en este escalón se puede añadir. Y esto es lo que pone el texto en cuanto a las opciones. Como veis ahí, no hace una distinción especial entre medias y altas y nos hablan de que hay posibilidad de utilizar cualquiera de esas triples que están comercializadas, que hemos visto antes cuando hemos hablado de los desarrollos clínicos. En cualquier caso, pone que, bueno, que los pacientes que han tenido exacerbación a pesar de una combinación, que hay que estar muy seguro de que se ha probado la dosis suficiente de corticoide antes de tomar la decisión de añadir el LAMA. Y veis que abajo ponen, si se opta por esta opción de la triple, cómo prescribir los rescates, ¿no? Porque son triples, lógicamente, a dosis fija, cómo se puede añadir ahí, dependiendo de qué triple tengas, cómo hacer los rescates.
Seguimos un poco en el índice propuesto. Cuando introducimos tempranamente la escalón 4, ¿qué perfil de pacientes se pueden beneficiar más? Bueno, pues cuando salieron los desarrollos clínicos, aparecieron ya publicaciones en este aspecto y salieron también análisis post-hoc que hacía un poco posicionar en qué pacientes se obtenía un mayor beneficio de la adicción de este lama, ¿no? Y aunque hay varias, por no extenderme mucho, he seleccionado esta del doctor Álvaro Agustí, que se publicó en el Allergy en el 22, y lo que resumía es que, bueno, que la triple en dispositivo único, haciendo un abordaje desde también ya sabéis, muy defensor de los rasgos tratables, pues proponía que se podían beneficiar más los pacientes que tenían una baja adherencia cuando se utilizaban dispositivos por separado, en los pacientes que tenían una limitación crónica al flujo aéreo, en pacientes con exacerbaciones y perfil T2 menciona que mejor probar o utilizar la triple, pero de dosis alta de corticoide, que usar o elegir la triple de partícula extrafina en pacientes con afectación de la vía aérea pequeña, que mejora hiperinsuflación y pone que quizás, según algún estudio, modula la plasticidad neuronal que antes comentábamos. Y bueno, que hay que tener en cuenta las diferentes patologías, perdón, posologías y cómo pueden influir en el desarrollo, ¿no? Y lo que dice como crítica es que estas triples tienen ventajas, pero también tienen el inconveniente de que perjudica esa flexibilidad que tenemos a veces con los pacientes de subir y bajar escalones o dosis de cada uno de los componentes por separado. Posteriormente se realiza este consenso del Gemaforum, que sabéis que hacemos consensos Delphi en los que participan compañeros y os he remarcado de este en concreto aquello que tuvo mayor acuerdo. He seleccionado lo que están con un acuerdo superior al 95% y como veis es que lo que consiguió un mayor consenso, mayor acuerdo es que las triples en dispositivo único mejoran la adhesión terapéutica, que dado ya la experiencia que se tenía también en EPOC, es segura porque hay una baja incidencia de efectos secundarios, por lo cual yo creo que todo el mundo está de acuerdo en la seguridad de las triples en cuanto a que no aporta grandes efectos secundarios y también hubo un consenso importante en cuanto a que en la mayoría de los casos hay que probar la triple como paso previo siempre a la indicación de un fármaco biológico. El año pasado también publicamos en el Hora este consenso, también en el que participaron muchísimos expertos en asma. Y bueno, se alcanzó de 45 aseveraciones que se hicieron, se alcanzó un consenso en la mayoría de ellas. Y a modo de resumen, bueno, pues lo que dice es que la triple en dispositivo único mejora la función pulmonar, reduce exacerbaciones, que es rentable y promueve adherencia terapéutica, que es segura, eso, como decía, yo creo que eso sí que está fuera de toda duda, todos estamos de acuerdo en que no aporta riesgos o sea, riesgos o efectos secundarios. O sea, también se señaló la importancia de evaluar con el paciente la satisfacción de la triple de las diferentes posologías y dispositivos o formas de administración. Y igual que dice la GEMA, no se alcanzó un consenso en cuanto a que esto sea un tratamiento de primera línea, ni si es más beneficioso que la pauta clásica de aumentar el corticoide inhalado en la doble, en aquellos perfiles que tienen un perfil inflamatorio un poquito más bajo, ¿no? Que a priori parecería que en esos pacientes pudiera tener un papel, pero ahí no se alcanzó un consenso claro entre los participantes. Vale, ya hablando de estudios en vida real, pues he seleccionado dos. Este del doctor Plaza, que bueno, pues se publicó en el año 23, cuando ya estábamos empezando a utilizar estas triples, y lo que hicieron fue, bueno, pues coger todos los pacientes a los que se les había prescrito una triple terapia, aquí incluían cualquiera de las que estaban disponibles, era un estudio retrospectivo antes y después,
y vieron resultados de esos pacientes en esas fechas que el médico había decidido pautar esta triple, ¿no? Y entonces, bueno, como veis ahí, fueron casi 5.000 pacientes y lo que se demostró es que la triple terapia reducía de forma significativa frente a la doble la incidencia de exacerbaciones en un 16%, el número de pacientes que tenían exacerbaciones un 8%, exacerbaciones graves que requerían el uso de corticoide oral o sistémico en un 22% y casi un 30% en cuanto a la tasa de hospitalización. Mejoraba significativamente todos los parámetros en la espirometría y aquí también se hizo un análisis de coste y concluía que había un ahorro de 571 euros por paciente para la sociedad cuando se prescribían estas triples terapias. Y lo que se vio es que los pacientes que tenían mejores resultados con la triple eran pacientes más jóvenes, bueno, entre 18 y 44 años, y aquellos que tenían un asma más grave, pero vamos, definidos sobre todo porque tenían un G1 más bajo, menor del 60%. Este estudio, que en realidad se diseñó, digamos, para evaluar un fallo primario, un fallo temprano o tardío de los pacientes que estaban en tratamiento biológico, fue muy interesante que a la hora de hacer este análisis se veía que el 40% de los pacientes que tenían un fallo temprano, es decir, que al año no habían respondido adecuadamente al biológico en cuestión, el que fuera, muchos de esos, o sea, el 40% de estos pacientes, simplemente haciendo cambios, ajustes de la combinación de la medicación inhalada, en la mayoría de ellos añadiendo un LAMA, conseguían esa respuesta. Es decir, lo que quizá no había conseguido el biológico en este año, haciendo esas modificaciones, se conseguía. Es un dato bastante interesante de cómo lo que puede aportar el añadir un LAMA o una triple que quizá había que haber hecho antes de prescribir el biológico. Y como novedad sabéis que ha sido publicado este año este estudio. En este caso estamos hablando de un ensayo clínico, multicéntrico y prospectivo de no intervención en la que bueno, los clínicos que decidían utilizar una triple terapia se medía bueno, pues la respuesta. Los pacientes que no conseguían el control se les permitía prescribir biológicos. Pero cuando excluíamos a estos pacientes del análisis, se veía que los pacientes en los que se le había puesto triple terapia, antes de tomar la decisión de llegar a un biológico, pues alcanzaba tasas de remisión. Por primera vez se evaluaba el concepto de remisión. Veis que el concepto de remisión, o bien con dos componentes, que eran solamente exacerbaciones y uso de corticoides, tres componentes que ya incluía el control clínico de síntomas, o cuatro componentes que incluían también lo que era una función pulmonar normal o estable. Y pues la verdad es que llama la atención que la triple en casi un 40% de pacientes seguidos a un año conseguía criterios de remisión y en un subgrupo de estos pacientes, el grupo que se realizó en Alemania, que se les siguió a 3 años, no solo se mantenía esa remisión, sino que incluso aumentaba el porcentaje de pacientes que cumplían los criterios, ¿no? O sea que yo creo que estos son datos muy, muy interesantes de cómo una triple puede mejorar el control, incluso llegar a la remisión en muchos de nuestros pacientes con asma grave. Y ya para finalizar, daros bueno, datos de estos dos estudios publicados recientemente en el Lancet Respiratory Medicine, que es el estudio CALOS y LOGOS, que son con la triple de budesonida, glicoprironio y formoterol. Es un estudio en fase 3, doble ciego, doble enmascaramiento con grupos paralelos. Y aquí, a diferencia de los desarrollos de las triples terapias que he comentado antes, aquí no se pedía que los pacientes incluidos hubiesen tenido, que en las otras sí lo incluía, al menos una exacerbación. Aquí podían entrar pacientes aunque no hubieran tenido exacerbación. Y era como igual que los otros desarrollos clínicos, pacientes que vinieran de dobles o bien a dosis media o a dosis alta de corticoides.
El resto de los criterios de inclusión, salvo este que he comentado, más o menos es muy similar a los que se utilizaron en los otros desarrollos clínicos de las otras triples que tenemos disponibles. Aquí, bueno, llamar la atención que aquí sí se probaron, igual que hicieron en el CAP, dos dosis diferentes del LAMA, del dicopirronio, ¿vale? Veis ahí las dos dobles, o sea, las dobles no triples de budesonida formoterol, también se probaron en dispositivo de Symbicort y el Aerosphere del Trixeo. Y bueno, ¿qué se vio en este estudio? Pues he resumido las dos variables principales e interesantes, que son la mejora en la función pulmonar al añadir la triple, que en el caso de la dosis alta del glicopirronio se obtiene una mejora global de 76 mililitros. Recordar las que venían más o menos similares, mayores o menores de las que mostraba con las otras triples. Y en cuanto a la reducción de la tasa anualizada de exacerbaciones, teniendo en cuenta que aquí no se pedía a todo el mundo que tuviera exacerbaciones, pues lo que se obtiene es una reducción también con la dosis alta de glicopirrodio de 28,8, se logra una reducción de exacerbaciones graves de un 14%. Recordar eso, la tabla que antes veíamos unos porcentajes, pues eso, similares en el 14, 16, 17%. Y este estudio, pues lo que concluye es que la triple del budesonida, glicopirronio, formoterol mejora función pulmonar, reduce las tasas de exacerbaciones graves, en este caso en una población un poquito más amplia que habían demostrado las anteriores, ¿no? Porque aquí incluían pacientes con dobles a dosis medias o altas y no se les exigía o se les pedía que hubiesen tenido una exacerbación en el año previo. Y bueno, pues que en este perfil o en esta población de pacientes, pues se puede valorar el uso de estas triples terapias. Sabéis que esta triple todavía no ha pasado autorización por la EMA y a día de hoy en nuestro país tampoco lo tenemos todavía indicado ni autorizado en asma. Están un poquito en esa fase. Y esto era todo lo que os quería comentar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carol. Creo que has hecho un resumen excelente de todo lo que estamos al respecto. Y aprovecho para repetir a los participantes en la webinar que me vayan enviando las preguntas. Espero que tengamos algo de tiempo al final, pero por si acaso no tenemos tiempo, Carol, yo no me resisto a hacerte una pregunta y a situarnos en el punto conflictivo. El punto conflictivo en la práctica clínica, y esto es lo que quiero que quede claro para todos los asistentes, es el paciente que está con corticoide inardolava sin dosis altas. Llamémoslo dosis media si queremos, etcétera, etcétera, y no está bien controlado. O sea que yo te voy a preguntar qué harías si lo que este paciente tiene son exacerbaciones y un FeNO elevado, por ejemplo. ¿Qué es lo que harías en este paciente? Bueno, tú sabes que en ese Corto. caso yo me inclinaría por aumentar la dosis del corticoide, pero también a veces en la práctica lo hacemos porque como lo que queremos es conseguir el control lo antes posible, a lo mejor directamente paso a triple con dosis altas. De Hago acuerdo. como 2 en 1, digamos, ¿no? Eh, De todas eh, formas, la respuesta a esta pregunta, que sabes que está pendiente sí, de un sí. ensayo, pero que en ello estamos. Quiero decir que esa respuesta probablemente Tendrá la respuesta. tengamos en un futuro. Bueno, el metaanálisis de Rogliani que mencionaste decía que más o menos dosis media de triple eran equiparables en reducción de exacerbaciones que dosis altas de corticoide inhalado. O sea que quizás no sea tan intuitivo como pensamos. A lo mejor resulta que la triple ahí también tiene un papel. Pero no todos los pacientes que vienen a nuestra consulta vienen porque tengan exacerbaciones. A veces el problema son los síntomas. Y si el paciente no está controlado por culpa de los síntomas, ¿qué harías en ese caso, Carol? Pues yo, como sabes que en la clínica hacemos un poquito el abordaje que consideramos individualizado a cada paciente, lo que hemos hablado antes de los rasgos tratables, eh, yo explicaba al inicio, ¿no? El papel que tiene el LAMA en los pacientes con hipersecreción, el papel que tiene el LAMA, por ejemplo, en el reflejo vagal de la tos, de la disnea, de la percepción de la disnea, Si, de si la se quejan de mucho reversibilidad. moco, si Claro, la por queja es eso te mucho moco, decía le que incorporarías un lama, ¿no? en la práctica, cada vez más, y tú lo has dicho al inicio, que yo soy una defensora de la triple, yo creo que aporta el añadir un lama, no solo al final en los escalones altos, según qué rasgos de paciente, qué predomina en el mal control de ese paciente, la función pulmonar,
exacerbaciones, ¿no? Que son lo que el paciente te cuenta, un catarro que se me ha bajado al pecho, ¿no? Que a lo mejor tú le haces una espirometría y no tiene una obstrucción, pero el paciente te está diciendo que tiene hipersecreción. Pues en esos casos muchas veces lo añado, sí. Vale. Y si la función pulmonar es normal, también podrías añadir un lama sin ningún problema. Y voy buscando el mejorar Síntomas. disnea, el Y, mejorar y evitas que sean las tos. exacerbaciones, Y las comorbilidades, perdona. sí, si yo voy buscando mejorar algún aspecto en concreto, alguno de estos rasgos tratables, sí que la añado. Y la añado muchas veces cuando veo pacientes que a pesar del tratamiento recibido tienen una prueba broncodilatadora positiva De y a acuerdo. veces mejoran, Bueno, si desaparece esa tenemos, reversibilidad. si tenemos tiempo, volveremos sobre esto al final. Para resumir lo que acaba de decir Carol, pacientes no controlados con dosis medias corticoide inhalado LABA, marcadores T2 altos y exacerbaciones como problema clínico, quizás aumentar la dosis del corticoide, es un tema que está por resolver. Pacientes con síntomas, quitado el efecto de las comorbilidades, aquí la opción preferida, incluso con una espirometría normal, sería en general añadir un LAMA. ¿De acuerdo, Carol, con todo esto? Sí, sí, Con el sí. resumen. Pues entonces doy paso ya a Vicente. Vicente, por favor, háblanos del tratamiento inhalado en la era de los biológicos, que tiene mucho sentido porque parece que ha pasado de ser nuestro tratamiento principal al hermano pobre, ¿no? Ahí en el mundo del asma, cuando quizás estemos siendo un poco injustos con ello, ¿verdad? Cuando quieras, Vicente, por favor. Me sumo a los agradecimientos, por supuesto, del área con su coordinadora Alicia Pedilla y también del Comité de Formación y Docencia. Me acuerdo de ellos porque ah, yo fui el presidente, el director del comité en la época del COVID y me tocó organizar infinidad de webinars y por lo tanto participar en un webinar del área de asma con el Comité de Formación y Docencia, pues bueno, me hace recordar aquellos viejos tiempos. Bueno, pues sí, Luis, tú lo comentabas al inicio de la reunión de que hay aspectos muy interesantes en relación, bajo este epígrafe, menciona helados biológicos, yo aquí podría hablar de infinidad de cosas, pero como el tiempo es limitado y me parecía que los organizadores tenían interés en comentar a una acción reciente del consenso ámbar, me voy a limitar exclusivamente a un aspecto además sumamente interesante, es el desescalado también en estos pacientes que han respondido favorablemente a biológico, por tanto el desescalado de los inhalados. Bien, estos son mis conflictos, al que he añadido el uso de las guías, al que yo también he caído, como es lógico. Como os decía, de inhalados en los tratamientos con biológicos se pueden decir infinidad de cosas. Tú comentabas uno antes, Luis, a mí hay otro que también me interesa mucho, que es también la adhesión terapéutica. Es uno de mis temas favoritos y también en este ámbito, en este grupo de pacientes, hay datos recientes que confirman lo que vemos en la práctica clínica, ¿no? Que si ya la adhesión terapéutica en asma en general es subóptima, en los pacientes con biológico es horrible. Entonces, hay muchos pacientes, no ya que la adhesión terapéutica sea baja, no, sino que dejan de tomarse directamente la mayor parte, a veces todos los medicamentos inhalados. Pero bueno, como os decía, me voy a centrar en este aspecto que también es muy, muy interesante, en cómo se puede hacer el desescalado. Bien, el tratamiento del asma se basa en un equilibrio ajustado de los tratamientos en relación a su eficacia terapéutica del sistema biológico y también la carga que supone los posibles efectos secundarios de la medicación y en el ámbito del asma grave de la polimedicación y a dosis elevadas, ¿no? Esto es pertinente porque en el asma, mirad, si esto no fuese así, estaríamos tratando a todos los asmáticos con 5 miligramos diarios de un comprimido de cortisona, porque es muy eficaz y va muy bien. El problema está que tiene efectos secundarios. Por tanto, hay este equilibrio entre eficacia y problema. Y como os decía, en el ámbito del asma grave, mayor se cabe, porque estos pacientes, ya por definición, es obligatorio, por lo menos en Europa, tienen que estar recibiendo dosis elevadas de corticosteroides inhalados, ¿no? Hay algunos estudios que bueno, constatan lo que estamos ahora comentando, y el estudio español de Alicia, precisamente, pues constata, fijaos, la mediana de la corte española son casi 1000 microgramos diarios, por encima de lo que se considera el nivel más o menos de 800 microgramos para la dosis elevada, y hay otras observaciones, el estudio danés,
Fijaos, incluso una cuarta parte de los pacientes llevan 1.600 microgramos, nada menos, de corticosteroides inhalados. Claro, recibir estas dosis mantenidas durante un tiempo prolongado, pues puede tener consecuencias. No hace falta que explique aquí mucho en esta sesión lo que es la curva dosis-respuesta, ¿no?, de los corticosteroides inhalados. Como sabéis, este efecto meseta, pero sí decir dos cosas. Una, que como sabéis, el 90% del efecto máximo se alcanza ya a dosis bajas de esteroides inhalados. De hecho, ya luego aporta muy poquita cosa. Y dos, cuando se pone esta figura, hay que recordar que aquí hay un cierto engaño estadístico. Esto es la media de la población, pero como sabéis, en humanos hay una gran dispersión, hay una gran variabilidad, tanto con lo que se refiere a la eficacia terapéutica de los corticoides inhalados como para los efectos secundarios. ¿De acuerdo? O sea, por tanto, lo podemos encontrar una amplia dispersión. Para unos aparecerán antes los problemas, para otros más tarde. Pero sí que es evidente y está muy claro es que hay una relación directamente proporcional en el que a más dosis de esteroides inhalados, varios efectos secundarios que conocemos muy bien, mayor riesgo de neumonías, de problemas cardiovasculares, perdón, de aparición, sobre todo en personas de tercera edad, ¿no?, de osteoporosis, cataratas, isquemia suprarrenal, a veces, y diabetes. Existe un gap no bien resuelto bajo esta perspectiva de este equilibrio entre eficacia y ajuste a la baja de efectos secundarios, en lo que se refiere a las guías en este segmento de pacientes con asma grave y biológico. Así como antes del asma grave con biológico, tanto Gina y Gema, por ejemplo, se basan en el sistema de la escalera que se sube cuando no se alcanza el control o que se baja cuando se alcanza y se mantiene el control. Luego hay una opacidad, nadie dice nada de qué hay que hacer en el escalón 6 de Gema o el 5 de Gina cuando están con biológico, ¿no? De hecho, Gema no dice nada hasta ahora, veremos la próxima Gema 6.0 si hay alguna indicación al respecto. Y Gina, creo que hay una frase muy genérica, sin entrar al detalle de lo que hay que hacer. Y claro, evidencia hay, a verla, hayla. No es mucha, es verdad que no es muy robusta, pues los estudios son muy dispares, con métodos muy diferentes, en supuestos diferentes. Hay estudios que el descenso de inhalados llega hasta la retirada total de los inhalados, otros a mitad de dosis, otros a dosis bajas, pero lo que sí que es invariable, aquí os muestro un resumen en esta tabla, que solamente para mostraros que lo que sí que es consistente y que se repite en todos ellos es que se puede hacer, o sea, es factible, ¿eh? Se puede descender la medicación inhalada y parece que es razonablemente seguro. O sea, por tanto, lo que ya tenemos no será muy robusto, pero ya está apuntando a la dirección de que de sí se puede. Bien, en este contexto bueno, os quería destacar dos de estos estudios que quizás son los más representativos e interesantes. En el estudio ANDI en los pacientes con narcótico dependientes se constata una reducción de 53% de los pacientes se consiguió reducir la cantidad de esteroides inhalados. Y el estudio SHAMAL, quizá más interesante, son pacientes que respondieron al benralizumab favorablemente y se hace un seguimiento y constatan que hasta un 92% de los pacientes se consiguió reducir la dosis de esteroides. De hecho, incluso, si no recuerdo mal, hasta un 60% los consiguieron retirar totalmente y se quedaron solamente con la combinación de formoterol budesonida a demanda. El estudio SHAMAL es un poco ambivalente. En la parte positiva constata que sí se puede. O sea, estos pacientes, el grupo activo de reducción de esteroides comparado con el grupo control, no hubo diferencias significativas en el seguimiento en lo que se refiere a número de exacerbaciones y al grado de control. O sea, daba igual. O sea, se podía reducir la dosis de esteroides inhalados y los pacientes mantenían esos parámetros igual que el grupo control. Pero esto, cuando se evaluaron otros biomarcadores como es el óxido nítrico exhalado, se observó que este grupo en el que se retiró los corticosteroides inhalados sí que experimentaron un significativo incremento de este biomarcador, que además se correlacionaba significativamente con una pérdida de función pulmonar, con datos espirométricos peores, ¿no? Por tanto,
sí, pero es para mí la conclusión de este estudio. Bien, en este contexto de debate y un poco intercambiando informaciones con personas del Departamento Médico de AstraZeneca, con algún miembro del Comité Ejecutivo de GEMA, se nos ocurrió que quizá, ya que la evidencia no era definitiva y había algún dato que sugería que se podía hacer, nos planteamos de forma ambiciosa pues hacer una especie de acuerdo o consenso entre expertos españoles multidisciplinar para por lo menos proponer uh, un descenso, un ajuste a la baja de fármacos inhalados en este supuesto. Pacientes que responden favorablemente bien a los biológicos en las pacientes con asma grave. Lo bautizamos con AMBAR, que es este acrónimo retorciendo un poco las palabras aquí veis subrayadas, las iniciales, ¿no? Retorciendo un poco lo que fue el título de lo que se pretendía. Bien, el proyecto AMBAR tuvo varias patas. Por un lado, se inició con una revisión retrospectiva, de una revisión sistemática de todo lo publicado en relación a este concepto, en este ámbito. Para ello se contrató una empresa externa y se hizo una revisión exhaustiva de literatura. Y por otro lado, luego el proyecto AMBAR tuvo otras dos patas. Por un lado, explorar a un grupo de médicos especialistas en asma, los que 53 eran neumólogos y 34 alergólogos, mediante un cuestionario estandarizado, el mismo para todos, con una votación telemática y mediante algún grupo, una serie de reuniones locales, algunas telemáticas, algunas presenciales, a lo largo de varios meses, determinar, extraer algunas ideas en relación, básicamente para responder a varias preguntas. Primero, ¿cuándo se puede plantear la reducción de medicación inhalada? ¿Cómo hago el seguimiento de los pacientes para ver si puedo seguir reduciendo la medicación? Y tres, y sobre todo, es cómo hago la reducción. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo sigo? ¿Qué le quito primero? En fin, y esta es la pregunta más relevante, el cómo. Para la primera pregunta, constatamos que de forma mayoritaria estos casi 100 expertos consideraban que pues, más del 82% opinó que esta reducción de fármacos inhalados era un objetivo del tratamiento, era un objetivo terapéutico que incorporaban en sus decisiones terapéuticas en el seguimiento de estos pacientes. Por tanto, la respuesta era muy favorable. En segundo lugar, exploramos ver en qué condiciones, a quién se puede plantear este desescalado. Para eso tuvieron que puntuar del 1 al 10 una serie de condicionantes y aquí podéis ver que en los dos primeros lugares, casi rozando el 10, las dos variables que tuvieron más peso fueron dos variables clínicas, como es ausencia total de exacerbaciones y no uso de ciclos de cortisona, y seguido, en tercer lugar, por un control de síntomas adecuado y ya en situaciones y con unas puntuaciones menores, pero que bueno, también tuvieron cierta relevancia, los biomarcadores habituales de oxígeno exhalado, lesiones en sangre o en esputo y la función pulmonar, por supuesto. También la adhesión terapéutica salía por aquí. La siguiente pregunta es, ¿mediante qué voy a evaluar en el seguimiento de los pacientes si puedo seguir desescalando? Y bueno, salió pues lo esperable, lo que ya estamos haciendo en la práctica habitual, es básicamente manejándonos, aparte con las variables clínicas y los cuestionarios de síntomas, con la función pulmonar, mediante espirometría, y con el óxido nítrico exhalado, que es algo que rutinariamente yo pienso que hacemos todos, ¿no? Sobre todo los asmólogos, los asmatólogos, cuando seguimos estos pacientes, ¿no? Y bueno, y también en algunas ocasiones combinado, quizás no siempre, con intervenciones de eosinófilos, por lo menos en sangre. Otra pregunta relevante es ¿cuándo empezar? ¿En qué momento empezar? Y ahí hubo una serie de gradaciones temporales y aquí podéis ver las tres votadas. La menos votada fue la precoz, empezar rapidito. A los 3 meses de un buen control, si es decir, ya hay un 11% de los entrevistados ya se plantean este desescalado. Por contra, de forma mayoritaria, o casi un 50% se lo plantea a los 6 meses de buen control y otro, el 49% casi ya en condiciones de remisión clínica, un año con todos esos parámetros
bien controlados, ¿no? Síntomas, exacerbaciones, ciclos de cortisona y biomarcadores. Por tanto, de forma mayoritaria, los expertos españoles consideran que hay que ser algo, tomárselo con calma, no inmediatamente, por lo menos 6 meses y un porcentaje importante a los 12 meses. Y esta es la aportación quizá más relevante e innovadora. Probablemente no hay en la literatura, que yo sepa hasta ahora, ninguna propuesta de reducción de medicamentos. Esto es lo que salió después de las entrevistas y las cuestiones y tal. El comité científico del proyecto pues pactó este algoritmo de reducción. Como aquí no sé muy bien, lo voy a explicar un poco por partes. En el primer paso, y aquí creo recordar que el 100% de los entrevistados opinaba que un paciente que está recibiendo la triple terapia junto con Montelukast, básicamente, lo primero que hay que hacer es retirar Montelukast. Y ya pasa, este sería el primer nivel. El segundo nivel, que este concitó un poco, bastante más debate, es qué hacer primero. Entonces le preguntabas a Carolina el escalado. Esto es lo mismo con el desescalado. ¿Qué hacer primero? ¿Le bajo a una dosis media de esteroide inhalado y mantengo la triple terapia o le quito el tercer fármaco, le quito el LAMA y mantengo dosis alta de X con el LAMA? Fue muy debatido. Al final se optó por una solución salomónica. Las dos opciones se pueden plantear, no las dos a la vez, eso sí, o una u otra. Y las dos son óptimas. Probablemente se sugería que probablemente ante una condición de estabilidad y remisión clínica de un año, pues bueno, a lo mejor pacientes con muy buena función pulmonar se puede plantear la retirada de LAMA y por contra pacientes con muy buen control de biomarcadores inflamatorios, eosinofílicos y relacionados, quizá empezar a reducir a mitad de dosis el esteroide inhalado. Aprovecho para incluir una cuña personal, ya que tengo el micro yo ahora. Yo fui de los que enfaticé la relevancia que tiene la toxicidad de dosis altas de esteroides inhalados. Creo que esta es una condición que incluir en la variable. Luis, también para el escalado. No solamente es el fenotipo, también los efectos secundarios. Porque probablemente hay pacientes en la decisión para escalar y desescalar en el que a lo mejor dosis altas, se ha estado muchos años, ha tenido consecuencias y a lo mejor opto más por bajar a dosis media de esteroides antes que retirar el LAMA. Bien, en todo caso, en la siguiente fase, si a los 3-6 meses y si todo sigue estando ok, el feno y tal, entonces aquí intercambiaríamos los papeles. En aquellos que primero se retiró el LAMA y se bajó el esteroide, ahora lo intercambiarían. Por tanto, ahora les bajaríamos el esteroide a dosis media y les quedaríamos el LAMA a los dos grupos. De la forma que aquí las dos ramas volverían otra vez a converger para, en el siguiente paso, bajar a dosis baja de esteroide inhalado junto y manteniendo el LAMA. O sea, por tanto sería el combo media dosis de X con LAMA, bajarlo a dosis baja de X con el LAMA. Para finalmente, en el que nosotros al final consensuamos, y hubo mucho debate, pero yo creo que al final, de forma claramente mayoritaria, salió que se podía plantear un descenso hasta dosis en monoterapia, dosis bajas de esteroides inhalados sin el LAMA. Por tanto, el último paso sería intentar retirar el LAMA. No todo el mundo está de acuerdo, pero de forma mayoritaria se pactó esto. Y fijaos, aquí hay un dato relevante, es que aquí se para el descenso. Digo porque ha habido ensayos y estudios que han seguido un paso más, que es la retirada total de medicación y dejar solamente medicación de rescate, combinada o no con un corte de rescate también, ¿no? Para la mayoría de nosotros pensamos que, y además había datos en aquellos estudios que os presenté al principio, para pensar que lo más sensato y cauteloso es que de momento, el futuro ya se verá, pero de momento no retirar totalmente la medicación y aunque sea una dosis baja, que os recuerdo que es eficaz, porque está en la curva dosis-respuesta, la dosis baja es eficaz también para el tratamiento del asma y también para estos pacientes. En fin, bueno, como os decía, me he adelantado en mi alocución, está el apoyo visual para decir que, bueno,
no hubo un consenso en la necesidad total de medicación, porque esto conlleva a un riesgo vital, incluso de recaída. En definitiva, y para acabar, creemos que bueno, el estudio AMBAR acabó con la publicación de este consenso en el Open Explorer Archives. Estamos muy contentos por ello porque, como os decía al principio, creemos que es una aportación innovadora. No hay mucha evidencia, pero por lo menos en el ámbito español, un grupo de casi 100 expertos en asma se han puesto de acuerdo para hacer esta propuesta, para responder a las 3 preguntas: ¿a quién, con qué y cómo hago el desescalado del tratamiento inhalado en pacientes bien controlados con biológico en el asma grave? Muchas gracias. Gracias a ti, Vicente, por haber resumido muy bien todo este tema. Ya tengo alguna pregunta de la audiencia, pero estas las voy a reservar para el final. Vamos bastante bien de tiempo, pero no me resisto en hacerte a ti alguna ahora al final de tu presentación, ¿no? A mí lo que me llama la atención, bueno, vamos a ver, en la práctica clínica yo lo que veo en los estudios que hacemos, multicéntricos, es que existe una tendencia a quitar primero el lama, quizás porque es lo último que se puso, ¿no? Entonces voy a empezar quitando lo último que he puesto, ¿no? Es mi impresión, ¿no? Sin embargo, yo no encuentro que sea, Carolina nos ha dicho claramente que es una medicación muy segura, no hace ningún daño y no entiendo por qué quitarle el lama. Entiendo la preocupación de las dosis altas de corticoide inhalado, es reducir efectos secundarios, pero la de quitar el lama, o si me apuras, quitar el lava, no acabo de entender muy bien por qué correr ese pequeño riesgo cuando realmente no estás ofreciendo tanto beneficio al paciente, ¿no? En cuanto a seguridad, digamos. ¿Qué opinas tú de esto, Vicente? ¿Qué me Pues dices? coincido plenamente contigo, Luis. Realmente, de hecho, ya lo he dicho en la presentación, que yo en los debates abogué claramente por considerar quizá preferente, a lo mejor no en todos, pero en la proporción de pacientes, el descenso a dosis media de esteroide. Y por los motivos que tú acabas de exponer. Además, en la actualidad, bueno, tenemos una triple terapia en un solo inhalador que tiene las 2 presentaciones, dosis alta y dosis media. Creo que es una gran fortaleza. Bueno, Carolina en su presentación ha hablado mucho, bueno, pues del escalado y tal, pero a mí me parece que esa triple que tiene esas 2 presentaciones, esa es una de las grandes fortalezas que tiene las 2. Y tener esa formulación media creo que es una aspecto sumamente interesante para la práctica clínica. Ya lo he dicho antes, yo lo tengo muy presente. Realmente yo miro mucho si tienen cataratas, si tienen osteoporosis. Y es frecuente, lo que pasa es que si no se mira no existe. Entonces, los pacientes a veces no se quejan de la osteoporosis. Y bueno, sí que había presentado este estudio Carlos, ¿no? Bueno, bienvenido sea. Yo estoy esperando, francamente, eh, tener otra presentación, ¿no? De otra opción terapéutica que incorpore esta dosis media de esteroide. En fin, yo creo que los datos del estudio no creo que le vaya a poner problemas. A mí me parece que eso está bastante bien traído y demostrado. La evidencia es clara. En cualquier caso, tenemos que recordar a todos los participantes que la respuesta completa o remisión clínica ocurre en el 30% de los pacientes como mucho. O sea que esta desescalada quedaría reducida a un porcentaje pequeño de pacientes que están con biológico, ¿no? Digo yo, ¿no? No sé. Y la pregunta a ti, Vicente, es, ¿hay algún caso, se te ocurre algún caso en el que no harías desescalada? En el que dirías, aquí yo no entro, o sea, paciente con obstrucción bronquial permanente, podrías bajar a lo mejor el corticoide, pero no quitar el lama, o paciente con un feno elevado a pesar del tratamiento, o con eosinofilia. Pues sí, porque hombre, eso ya no cumple todos los criterios. ¿Vale? No tendría exacerbaciones, no tiene un ACT bueno, pongamos, pero hay datos que sugieren que la remisión no es completa. Yo creo que, bueno, ayer estuve en una reunión que estuvimos debatiendo precisamente de este aspecto, ¿no? Yo soy muy cauteloso. Pero claro, estamos hablando del segmento poblacional de asma más grave que hay. Esto no es el asma normal, esto son personas gravemente enfermas por asma. Entonces, por tanto, yo aquí con pies de plomo y poco a poco. Si tengo un paciente que por la parte del biológico ha entrado en remisión clínica, no tengo mucha prisa, ¿eh? Y si encima no reúne todos los criterios, iré aún todavía mucho más lento de lo que marca este consenso APAR.
Gracias, Vicente. Tengo 2 minutos para que Carol o Silvia intervengan si quieren decir algo sobre lo que acaba de comentar Vicente. Bueno, yo totalmente de acuerdo. De hecho, en la práctica, como me he definido defensora de la triple y de lo que puede aportar el Lama, estoy de acuerdo con lo que tú acabas de comentar, ¿no? Que ahí priorizo el bajar a dosis media y lo que decía Vicente, que tenemos disponible esa opción, con lo cual la utilizo con frecuencia. Y en cuanto a lo que decís, igual, lo que acaba de decir Vicente es que, bueno, estamos hablando de pacientes graves, que nos ha costado mucho conseguir un control, que no hay ninguna prisa. Yo siempre digo a mis pacientes que para subir hay que hacerlo rápido, pero para bajar no hay prisa, porque las consecuencias siempre son peores, ¿no? El meter la pata por ir rápido puede costarnos un ingreso, una agudización y no merece la pena. Y un Totalmente de fracaso que acuerdo. podría ser atribuido al biológico también, injustamente, digamos, ¿no? Efectivamente, es lo que viste en tu estudio, que Es es lo que muy dice. interesante, Ujú. muy interesante. Un Yo 40% de Sí, casos, ¿no?, que mejoran sí, al sí. añadir el LAMA. Increíble, ¿no? tengo una Es muy... pregunta más práctica y es que, ¿qué hacéis con esos pacientes que en la práctica clínica ya se lo desescalan ellos así de golpe como quieren? ¿Qué hacéis con ellos cuando de repente vienen y dicen que están bien y que ya no toman el tratamiento y ves una adherencia prácticamente nula? ¿A dónde escaláis si partían de una triple a dosis altas? Me haces a mí, ¿no? Respondo yo. Gracias. Bien, es una buena pregunta. Bueno, pues yo lo que hago entonces, los evalúo con todo lo que tengo a mi disposición, menos biopsia bronquial con broncoscopia, intento ponerme en su lugar. Pero claro, ir a un paciente que él no se ha quitado la medicación y que está bien, pues yo se la habría vuelto a poner, tampoco voy a ser más papista que el Papa. Entonces, si resulta que todos los indicadores me salen bien, entonces pacto una cosa intermedia. Yo realmente, yo defiendo retirar toda la medicación. A mí esto me deja muy intranquilo, porque además estamos hablando de periodos temporales muy cortos. Un año para mí, en este supuesto me parece cortísimo. Entonces yo creo que lo que estamos diciendo ahora son pacientes que estaban gravísimos, problemas biológico. Lo hemos conseguido meter en remisión clínica. Hay que correr tú, y él menos quitándose la medicación. Por tanto, intento ser pragmático. Si hay datos objetivos de que realmente persiste la remisión, pues perfecto. Pero yo una dosis bajita de corticoide con o sin lava, yo se la pongo. Intento Bien, convencerles. pues seguimos contigo entonces, ya que has intervenido, Silvia. Estábamos hablando de bajar la dosis del corticoide inhalado. Ahora vamos a hablar de bajar el corticoide sistémico, cuando tú quieras. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos de mis compañeros pues al comité organizador por haberme invitado a esta sesión tan interesante. Para comenzar, bueno, pues es importante recordar que los corticoides son hormonas fundamentales para la supervivencia. Participan en la regulación de múltiples funciones fisiológicas, incluyendo el metabolismo, la respuesta inmunitaria y la adaptación al estrés. Y su producción natural pues, permite mantener el equilibrio del organismo ante situaciones de demanda física o emocional. Sin embargo, cuando utilizamos corticoides de manera exógena y prolongada, pues especialmente por vía sistémica, podemos alterar este delicado equilibrio. Este eje, el eje hipotálamo y hipófisis suprarrenal, como ya sabéis, es la clave para entender todo el proceso de retirada. Cada vez que prescribimos corticoides sistémicos, estamos interfiriendo con un sistema que está finamente regulado por mecanismos de retroalimentación negativa. El hipotálamo produce CRH, que estimula la hipófisis para producir ACTH, que a su vez estimula las glándulas suprarrenales para producir cortisol. Y los niveles de cortisol en sangre, como ya sabéis, producen pues, una retroalimentación negativa para la producción de tanto de ACTH como de CRH. Entonces, cuanto más prolongada sea la exposición, mayor es la probabilidad de supresión del eje. Por tanto, cuando nos planteamos un desescalado, no solo estamos valorando el riesgo de pérdida de control del asma, también estamos gestionando pues, la recuperación de la función suprarrenal. Pero el cortisol no se secreta de forma constante. Sigue un ritmo circadiano muy marcado, alcanzando sus niveles máximos a primeras horas de la mañana. Se produce un pico matutino entre las 6 y las 8 de la mañana y disminuyendo progresivamente a lo largo del día, permitiendo la transición del cuerpo hacia un estado de descanso. Y este patrón está influenciado pues, por factores como el sueño, el estrés, la enfermedad,
el ejercicio. Y este conocimiento, el conocimiento de este ritmo circadiano, tiene implicaciones prácticas importantes, ya que la administración recomendada es la administración matutina, pues porque esta pauta intenta respetar ese patrón fisiológico y minimizar la supresión del eje. Y este detalle, que es aparentemente sencillo, tiene repercusiones clínicas importantes, porque aquellos pacientes que toman dosis tardías a lo largo del día de corticoides, pues tienen un riesgo más incrementado de presentar una insuficiencia suprarrenal. Aunque los corticoides han supuesto un avance fundamental en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias como el asma y otras enfermedades respiratorias, reumatológicas, gastrointestinales, pues su uso indiscriminado o crónico más bien puede generar toxicidad acumulativa, como ya sabéis, y efectos adversos graves. Durante muchos años pues, se han considerado un recurso para controlar a los pacientes con asma grave, pero actualmente sabemos que la exposición mantenida genera una carga significativa para el paciente y por eso las estrategias actuales buscan reducir al máximo la corticodependencia, manteniendo el control clínico mediante alternativas terapéuticas pues, eficaces y actualmente pues más seguras. Esta diapositiva resume algo que posiblemente vemos todos en la consulta, y es que el riesgo de efectos secundarios en asma grave derivado del uso de corticoides orales, las comorbilidades asociadas al uso de corticoides orales, son significativamente mayores que en el asma leve y el asma moderada. Así, bueno, pues vemos riesgos muy elevados de osteoporosis, de dispepsia, pero también de hipertensión, de resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares, alteraciones psiquiátricas y cataratas. Y estas comorbilidades no solo afectan a la calidad de vida de los pacientes, sino que también incrementan, lógicamente, los costes sanitarios. Bueno, existe una evidencia pues, muy amplia y que ya pues, hemos discutido en otras sesiones previamente sobre el riesgo acumulativo del uso de los corticoides orales. Esto está ampliamente demostrado y, bueno, una dosis acumulada de más de 1 gramo al año de prednisona o equivalente se considera un umbral crítico asociado a efectos adversos graves, pero es que una exposición también de 500 miligramos al año de prednisona o equivalente pues también aumentan significativamente el riesgo de complicaciones a largo plazo. Y hay algunos autores que sugieren incluso que estos pacientes deberían ya ser derivados para ser evaluados por un especialista con una atención especializada en asma. Y para calcular esto, pues es importante tener en cuenta que estos umbrales no solamente se obtienen con pacientes que toman corticoides orales de mantenimiento, sino con pautas de ciclos cortos de corticoides orales. Y por eso es tan importante calcular las dosis acumuladas. Uno de los efectos más relevantes del uso de los corticoides es la insuficiencia suprarrenal secundaria y probablemente este sea el efecto adverso más infradiagnosticado. La insuficiencia suprarrenal puede aparecer con diferentes dosis y duraciones de tratamiento y como veis en este estudio ya hay riesgos de insuficiencia suprarrenal con dosis cortas de corticoides con ciclos de menos de un mes, pero bueno, estos riesgos aumentan significativamente a medida pues, que aumentan las pautas, los días de pautas de prescripción y, por lo tanto la dosis acumulativa. ¿Y qué es lo que dicen las guías clínicas? Pues actualmente existe un consenso muy sólido entre las diferentes guías internacionales y los corticoides deben reservarse para situaciones en las que ya hemos optimizado todas las alternativas disponibles. El paradigma, lógicamente, ha cambiado desde la aparición de los fármacos biológicos y los corticoides orales actualmente deben reservarse fuera de las agudizaciones como tratamiento de mantenimiento como última opción terapéutica. Pero a pesar de la aparición de las nuevas estrategias terapéuticas, la dependencia de corticoides pues sigue siendo elevada a nivel mundial. Y esto probablemente refleja que el problema no es únicamente farmacológico, también intervienen factores relacionados con pues, el acceso a los fármacos, la organización asistencial y probablemente la identificación precoz de los candidatos a las terapias avanzadas. Los registros nacionales mostraban con datos un poco más antiguos, del 2019 o anteriores, una realidad que igual no era tan grave, pero bueno, pues era también un poco alarmante, ¿no? Y así como en pacientes con asma grave, entre un 20 y un 40% en función de, bueno, pues
de las unidades donde se controlasen y de los diferentes estudios, acumulaban una exposición considerable a corticoides sistémicos. Aunque, como digo, esta foto igual en la actualidad, como ya también nos adelantaba Luis al inicio de la charla, igual es algo distinta gracias a las nuevas terapias con fármacos biológicos. Y es que los fármacos biológicos han demostrado no solamente disminuir el número de agudizaciones de manera significativa y con ello, obviamente, la carga acumulada de los corticoides orales, sino también han demostrado ser eficaces en la retirada de los corticoides orales en aquellos pacientes que eran corticodependientes. Como podéis ver aquí, hay una tabla resumida de los principales estudios de retirada de corticoides de los ensayos clínicos, y aunque los resultados no son del todo comparables porque los diseños de los estudios son diferentes, pues sí hay una evidencia de que entre un 13 o un 14% y un 62% de los pacientes de los ensayos clínicos han conseguido eliminar totalmente el uso de corticoides orales, reducir la dosis a más del 50%, entre el 50 y el 80%, y conseguir dosis fisiológicas o menores de 5 miligramos al día de prednisona o menos entre el 50 y en algunos estudios incluso el 90% de los pacientes. ¿Y qué pasa con las pautas de desescalado? Pues las pautas de desescalado pues realmente son variables, ¿no? Sobre todo las que se han utilizado en los ensayos clínicos. Y varían desde protocolos muy conservadores y prolongados en el tiempo, como ensayos controlados, como pueden ser el Sirius y el Venture, pero sin embargo existen otros algoritmos que son diferentes, que son rápidos y personalizados en estudios de un solo brazo, que incluyen la evaluación final de la función suprarrenal. Quizá el pionero de todos estos, bueno, para mí al menos, fue el protocolo del estudio ponente, que es el que han utilizado posteriormente o el que recomiendan posteriormente los consensos SEPAR, tanto para el manejo del asma grave como para el uso de los corticoides sistémicos en el asma grave. Esta pauta proporciona un marco práctico para la retirada progresiva de los corticoides orales. Como veis aquí, las reducciones son relativamente más rápidas con dosis altas y mucho más lentas al aproximarnos a las dosis fisiológicas. Y esto tiene toda la lógica porque es precisamente en dosis más bajas donde el riesgo de insuficiencia suprarrenal adquiere mayor relevancia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta pauta como a efectos prácticos? Bueno, pues que cuando tengamos dosis basales de más de 20 miligramos al día de prednisona, tenemos que reducir semanalmente 5 miligramos al día hasta estar una semana estable clínicamente con dosis de 20 miligramos. A partir de aquí tendríamos que hacer reducciones de 5 miligramos al día de manera quincenal, que estar 15 días con 15 miligramos y si estamos estables otros 15 días a 10 miligramos, y a partir de aquí 2,5 miligramos de forma quincenales. Entonces de 10 miligramos pasaríamos a 7,5 miligramos durante 2 semanas y si estamos estables ya podríamos bajar a la dosis de 5 miligramos al día, que es la dosis que se considera más fisiológica. Y os pongo esta diapositiva pues simplemente para ver que no existe una única pauta, que no hay un consenso y que, bueno, pues que hay recomendaciones diferentes. Esta, por ejemplo, es la nuestra, que la consensuamos hace tiempo con el servicio de endocrinología dentro de la unidad de asma grave de nuestro hospital, que es muchísimo más conservadora y muchísimo más larga. Entonces, tendremos que buscar la pauta de desescalado que mejor se adapte a nuestros pacientes y, bueno, pues seguirla. Y en relación a esto, ¿qué es lo que dicen las guías? Pues bueno, a ver, que no existe una fórmula universal. El mejor momento para iniciar la retirada es cuando el paciente presenta una estabilidad clínica y hemos optimizado todos los tratamientos de control, y el desescalado debe individualizarse considerando el control de la enfermedad, la historia de agudizaciones y el riesgo de insuficiencia suprarrenal. Entonces, durante el desescalado es imprescindible, como dice la guía GEMA, monitorizar los síntomas, las agudizaciones y siempre que sea posible, incluso la función pulmonar y los biomarcadores. También debemos educar al paciente para reconocer signos de recaída y signos compatibles con insuficiencia suprarrenal, ya que el éxito del proceso depende tanto del seguimiento clínico de la enfermedad y del paciente como del propio esquema de reducción planteado. Y siempre y cuando el paciente pierda pierda el control clínico, habría que volver a la dosis mínima eficaz anterior donde el paciente estaba estable
y entonces sí que habría que hacer una reducción individualizada para el paciente que tenemos delante y probablemente mucho más lenta en cuanto a dosis y en cuanto a tiempo de ir sumando pasos. Deberíamos de reducir, si todo va bien, hasta la dosis fisiológica, que es compatible con 5 miligramos de prednisona, o, si el paciente lo permite, pasarle a su equivalente en hidrocortisona, que serían 20 miligramos de hidrocortisona. ¿Qué te aporta la hidrocortisona? Pues la hidrocortisona es muchísimo más fisiológica que la prednisona. La prednisona tiene mucho más potencia glucocorticoide y la hidrocortisona tiene una potencia similar mineralcorticoide y glucocorticoide, que es más fisiológica y más similar a nuestro cortisol. ¿Cuándo deberíamos de monitorizar los niveles de cortisol? Pues siempre en una pauta de desescalado, cuando lleguemos a la dosis fisiológica de 5 miligramos al día, pero las guías nos recomiendan también medir los niveles de cortisol no solo cuando los pacientes son corticodependientes, sino en aquellos pacientes que igual no tienen unas dosis diarias de mantenimiento de corticoide oral, pero que tienen cargas anuales muy altas. Aquí hay un poquito de discrepancia. En algunas guías clínicas se recomiendan cuando las dosis acumuladas sean iguales o superiores a 2 gramos al año, pero sin embargo en alguno de los consensos SEPAR se habla también de solicitar niveles de cortisol cuando la carga acumulada sea igual o superior a 1 gramo al año. También cuando tengamos pautas muy largas, más de 2 semanas seguidas o más de 3 semanas acumuladas en los últimos 6 meses. Y de manera práctica y para añadir alguna cosa diferente, nosotros en nuestro hospital, en el consenso que hicimos con los endocrinos, pues también solicitamos niveles de cortisol en cualquier dosis que haya inducido un fenotipo Cushing o que haya desarrollado el paciente clínica de insuficiencia suprarrenal y retomando lo que dijimos al inicio de la charla sobre la importancia del momento del día en el que se administra la cortisona, solicitamos niveles de cortisol cuando la dosis nocturna, cuando el paciente ha tomado una dosis nocturna igual o superior a 5 miligramos de prednisona durante más de 3 semanas. Y esto es más frecuente de lo que creemos, porque a veces, aunque tú le digas al paciente y le insistas al paciente de que la prednisona se tiene que tomar a la mañana, hay pacientes que o porque no te entienden o porque para ellos resulta más cómodos con su estilo de vida, su trabajo, pues prefieren tomar el corticoide a última hora del día y de esto te enteras a posteriori. También algunos pacientes que tienen pautas muy largas, igual en pacientes hospitalizados, que tienen prescripciones cada 8 o cada 12 horas. Esta diapositiva la he añadido esta mañana porque, bueno, me parece también importante recordar, esto es un pantallazo de una analítica de nuestro centro, que a veces los laboratorios, los rangos de los laboratorios de normalidad para los niveles de cortisol no coinciden con lo que dicen las guías clínicas en cuanto a retirada segura de corticoides orales antes ante el riesgo de la insuficiencia suprarrenal. En nuestro hospital, por ejemplo, consideran un rango de normalidad cuando el cortisol está por encima de 5 microgramos de kililitro. Y bueno, aunque tampoco hay un consenso universal, os pongo esta propuesta de GEMA para controlar el nivel de cortisol, pues porque me parece muy sencilla y es de las que más me gustan. Nosotros en el hospital tenemos otra, pero esta me parece todavía mucho más sencilla. Cuando hemos alcanzado las dosis fisiológicas y el paciente está clínicamente estable y le tenemos con 5 miligramos de prednisona o incluso 20 miligramos de hidroaltesona, es momento de pedir el cortisol basal, siempre. Este cortisol es importante solicitarlo a primera hora de la mañana, entre las 8 y las 9 de la mañana, por ese pico matutino fisiológico que se produce. Y siempre, no habiendo tomado ese día, obviamente, el corticoide oral, ni la noche anterior. Nosotros lo que le solemos decir a los pacientes es que no tomen la prednisona el día anterior. Por ejemplo, si se van a hacer una analítica el lunes, que no se tomen la prednisona el domingo, y el lunes que se la tomen inmediatamente después de haberse hecho la extracción. Si las cifras de cortisol son normales, es decir, son superiores a 12 microgramos decilitro, podríamos descartar la insuficiencia suprarrenal y si estamos con prednisona, continuar, como dice la guía GEMA, con un descenso de 2,5 miligramos cada 4 semanas
E incluso si estamos ya con dosis de 10 o 20 miligramos de hidroaltesona, podríamos plantearnos en este momento, si el paciente se encuentra bien y no tiene síntomas, la retirada total de la hidroaltesona. Si tenemos cifras de insuficiencia suprarrenal y cifras de cortisol, niveles de cortisol por debajo de 3 microgramos de decilitro, en este momento pues tenemos que mantener la misma dosis de prednisona o de hidroaltesona, o si estábamos con prednisona podríamos pasar a hidroaltesona si el paciente lo permite y repetir el control en los 3 meses. Y en los rangos intermedios, pues bueno, podríamos valorar un test de estimulación de ACTH. Nosotros, por ejemplo, esto en nuestro hospital se hace en el servicio de endocrino y cuando tenemos estos rangos, generalmente lo que hacemos es derivar al endocrino. Lo que me parece importante recalcar es que si tenemos niveles, pues inicialmente o tras el test de estimulación de ACTH de insuficiencia suprarrenal, hay que dejarle la dosis de prednisona y hidroaltesona al paciente. Hay que darle una pauta clara y por escrito para que aumente las dosis en situaciones de estrés, que las duplique o las triplique, y esto es importante, porque no siempre se hace y bueno, pues puede tener consecuencias. Y bueno, básicamente eso es lo que yo quería contaros. Los mensajes para llevar a casa es que no hay una dosis segura, que es importante acumular calcular cargas de corticoides acumuladas. Por encima de medio gramo al año hay que derivar a un centro especializado y por encima de 1 gramo al año pues hay que valorar tratamientos alternativos y monitorizar sobre todo la toxicidad de los fármacos. No hay una evidencia para recomendar una pauta de desescalado frente a otra. La mejor pauta o la pauta ideal será la que nosotros asumamos para nuestro centro como la mejor. Si lo que sí que está claro es que el desescalado tiene que ser progresivo y monitorizando siempre la respuesta clínica y el riesgo de insuficiencia suprarrenal. Y hay que pedir unos niveles de cortisol al llegar a las cifras fisiológicas cuando nos encontramos ante una pauta de desescalado, pero también cuando tenemos cargas muy acumuladas, cuando tenemos dosis nocturnas de prednisona, cuando tenemos un fenotipo Q sino clínica compatible y también en pautas prolongadas. Y eso es todo. Espero que haya servido. Pues muchísimas gracias, Silvia, por hacer este resumen estupendo de cómo prevenir estos efectos adversos con corticoides y al retirarlos también, ¿no? Me queda alguna duda, ¿cómo haces en la práctica clínica habitual? Bueno, ya hemos visto que tú tienes tu propia pauta de desescalada de corticoides en pacientes con biológico, una vez que logras respuesta del biológico. Entonces, la primera pregunta que te haría es, ¿necesitas una respuesta completa del biológico o qué parámetros utilizas para iniciar la desescalada? Por ejemplo, si el paciente te normaliza la ACT y una función pulmonar mejor, ¿es cuando inicias la escalada? ¿La inicias independientemente de la respuesta? A ver, yo creo que aquí, por la toxicidad tan importante que tienen los corticoides orales, quizá no podemos ser tan demorarnos tantos en el tiempo como con el resto pues, como nos ha hablado Vicente, de los corticoides inhalados. No estamos en ese sentido. Entonces, si el paciente se encuentra clínicamente mejor y no está teniendo agudizaciones, iniciamos relativamente rápido desescalado. ¿En cuánto tiempo no sería rápido? ¿Antes de 3 meses? ¿Un mes? Si ya ves un indicio de respuesta al cabo de un mes, que ahí lo puedes ver a lo mejor en síntomas o en función pulmonar. Probablemente es en la siguiente visita, que puede estar pues a los 2, 3 meses o incluso 4 meses, entre los 2, 4 meses. Si el paciente está estable en esa visita, no ha hecho agudizaciones y realmente se encuentra mejor, intentamos hacer un descenso. Que es el punto clave de la práctica, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, espirometría domiciliaria en todos los pacientes sería muy fácil, porque si ves que el paciente te hace un repunte en la función pulmonar, es una señal de respuesta y eso te permitiría monitorizar el descenso de corticoides. Desgraciadamente no es algo que hagamos de forma rutinaria. ¿Cómo les dejas acceso, por ejemplo, si pasa durante la desescalada, se encuentran peor? ¿Cómo haces para que contacten contigo? ¿O cómo tenéis un hospital de día o un centro de llamadas? ¿O hay que dejar esto abierto al paciente para que te llame? Oye, que estoy peor cuando me baje el corticoide. A ver, nosotros tenemos la suerte de que los fármacos biológicos se administran en la unidad de asma inicialmente y bueno, tenemos un soporte de telemedicina telefónico con la enfermería. Tenemos una enfermería especialista en asma que trabajaba con nosotros siempre en la unidad de asma
y, Sí, y tienen su teléfono siempre, tanto cuando hacemos un descenso terapéutico como cuando el paciente está mal controlado y hacemos, ponemos una pauta, un aumento de tratamiento, una pauta, siempre hacemos llamadas de control o el paciente puede contactar con nosotros, tiene el teléfono de la unidad. Entonces eso nos facilita mucho las cosas. En estos vale. casos, en otros casos no, pero en estos sí. De acuerdo. Sí, yo creo que es importante dejar acceso a estos pacientes que puedan tener un problema en algo tan delicado como es reducir y retirando los corticoides, ¿no? Me aprovecho para transmitirte una pregunta de Vanina Pardini, que te pregunta realmente si alguna vez contemplamos, si hay alguna experiencia con la dosis de 5 miligramos a días alternos, ¿no? Porque, claro, tú has dicho y has dicho muy bien que este es el tope, ahí paramos y ahí evaluamos cómo está la función de las suprarrenales, la función hipotálamo hipófiso suprarrenal, y ella dice si podríamos quizás disminuir un poco la toxicidad yendo a 5 miligramos a días alternos, y si hay alguna experiencia, si sabes, a mí no se me ocurre ahora, ¿no? Yo sobre el asma no he leído nada, sí que sé que en algunas enfermedades reumatológicas se ponen a días alternos los Ujú. corticoides, pero sobre lo que hemos estado leyendo en estos días, en estos artículos, no he encontrado nada. Sí que, claro que puede ser. Si yo a veces les hago pautas, incluso pues para hacerlas todavía más lentas, les hacemos pautas de pues un día tomas 5 y al día siguiente 2,5, un día tomas 5 y al día siguiente 2,5. Y para la retirada pues también a veces hacemos así cuando ya las dosis son muy bajitas, pero bueno, teniendo posibilidad, esto es un poco lioso a veces para el paciente, teniendo Sí, posibilidad sí. de usar pues, prescripciones más bajas, pues casi es mejor de hacerlo de manera continua. Pero en realidad leer no leí nada. Muy bien, yo creo que tenemos que aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para contestar a las preguntas que me han ido llegando. No podemos marcharnos de aquí sin contestar hasta la última pregunta que nos ha ido llegando. Y tengo aquí una para Carol, que habla, es Pedro Montecino el que nos envía esta pregunta. Gracias, Pedro. Sobre si tú indicas LAMA en pacientes que tienen taponamiento mucoso. El taponamiento mucoso está de moda y está bien que esté de moda en el asma. Si tú crees que el LAMA puede ser efectivo o lo indicas en este aspecto, a lo mejor no debíamos hablar de tapones mucosos tanto y sí de hipersecreción mucosa. ¿Cómo lo ves tú esto, Carol? No es lo mismo. Efectivamente, es decir, cuando hablamos de tapón mucoso en el TAC, que se supone que son tapones duros, bueno, de estos que son típicos y que vemos en los pacientes con los cristales de Charcot-Leyden y tal, a ver, ahí yo creo que llega el inhalado y choca con el tapón directamente, ¿no? Yo creo que es más el efecto, se busca el efecto de que haya menos hipersecreción mucosa. Esos tapones de moco yo creo que a día de hoy solo lo puede quitar un biológico, ¿no? Los que han demostrado además que pueden hacerlo, que hay estudios que ya lo demuestran, ¿no? Pero sí cuando lo que os comentaba antes, ¿no? El paciente que en las agudizaciones víricas, aún sin presentar hiperrespuesta ni obstrucción en la espirometría, te dicen que tienen secreción y en esos casos yo les pongo siempre de mantenimiento una triple. De acuerdo. Vicente, tú querías comentar algo al respecto, que te vi ahí ansioso por comentar algo, ¿no? No, solamente lo que acabáis de decir es que un tapón de moco y hipersecreción bronquial están relacionados, pero no es lo mismo. Entonces, lo que la cosa de Carolina es exactamente lo que yo pienso. O sea, que no voy a repetir la respuesta. Comparto tu respuesta. Oye, ya que tengo Muy- el micro, yo tengo preguntas, ¿eh? Si no tienes más Sí, preguntas, pero Luis. primero, Vale. Vicente, Pues, si dejas pues la que audiencia es soberana, contestemos la las de la audiencia audiencia y manda. después haces tú Vale. hacemos entre nosotros No. las preguntas que queramos. La audiencia, la Otras audiencia. preguntas que vienen de la audiencia, que son de Noé Mengot y de Rosel Morales, también les agradezco que participen en ellos, son muy relacionadas y tienen que ver, estas para cualquiera de vosotros tres, con la preocupación de en qué momento se puede retirar el biológico, si creéis que podéis retirar el biológico. Yo la ensancharía un poco más diciendo si creéis que se puede ensanchar el periodo de administración entre dosis. Y bueno, contestad a estos colegas que seguramente nos escriben desde lejos. Yo voy a empezar diciendo que mis experiencias en espaciado no han sido buenas, los pacientes empeoran, pero también es verdad que todos esos pacientes que se dicen en los estudios o en las series
que se puede espaciar y retirar y mejoran, a lo mejor es que se puso precipitadamente el biológico, no lo sé. Yo creo que cuando llegamos a un biológico, los pacientes, cuando se hace todo adecuadamente, pacientes que no es tan fácil, Retirar cierro mi y taza y prácticamente cuenta de imposible y espaciar difícil, es tu opinión, ¿no? sí, o sea, sí. Silvia y Vicente, ¿queréis contestar algo a nuestros colegas sobre Silvia. esto? Sobre... Yo con Cuando... los dos biológicos no tengo experiencia, así como con el primero, el omalizumab, con las retiradas, la verdad es que en el 50% tuvimos que reintroducir. Y sí que, bueno, pues en algún caso puntual sí que hemos podido, Espaciar. pero sin embargo también hemos visto el efecto contrario, ¿no? Aquellos que este biológico que es que de cada 4 semanas se espacia cada 8 en algunos pacientes, algunos, no muchos, ¿eh? Pero algunos pacientes pues notan ya que la última semana pues como que andan un poco renqueando. Esta es una pregunta que nos hace mucho, Vicente, tú que cruzas el charco con cierta frecuencia, ¿verdad? Hay una preocupación por si en algún momento podemos retirar el biológico en un paciente cuando hemos conseguido una respuesta completa, digamos, ¿no? Bueno, ellos, más que retirarlo, que también, es espaciar las dosis, ¿no? Muchas veces me han manifestado compañeros de allá que lo van a ensayar en el futuro, porque claro, yo dar un biológico a 12 meses que 6 sale a mitad de precio, ¿no? Hombre, a mí de entrada me parece interesante explorarlo, ¿no? Porque si al final esto acaba bien, y que realmente una mayoría de pacientes eh, están en remisión, pues sería interesante, pero es lo de siempre. Sobre el papel hay cosas, aspectos a favor y aspectos en contra. Hasta que no se haga un estudio, aunque sea retrospectivo, o algún dato que nos permita dar una opinión un poco más asentada sobre la evidencia, es especulativo, ¿eh? Ahora, y a mí de entrada me parece bien explorarlo, ¿eh? Me parece bien. Y no solamente para Hispanoamérica, también para nosotros, ¿eh? No, Esto no, nos yo lo conviene a estoy, todos. yo lo estoy haciendo y debo decir que hay pacientes en los que he espaciado han ido estupendamente y en otros he tenido que ayer mismo tuve que volver a la pauta inicial en una paciente que estaba peor y que la función pulmonar efectivamente había dado un bajón cuando lo espacié. He de decirte, Vicente, que es una propuesta que he hecho al grupo emergente de asma de un estudio. Es un estudio muy bonito y muy sencillo de hacer, ¿no? Recopilar toda la información que tenemos en España sobre el espaciamiento de dosis con biológicos. Si tenemos, y yo creo que podemos tener bastantes pacientes, a lo mejor podríamos buscar factores predictores de éxito y de fracaso, ¿no? Entonces, yo creo que esto se ha puesto Íñigo y el grupo emergente se pondrán en marcha para hacer una recogida de datos para todas las unidades de asma. Yo creo que es interesante. Yo de todas formas, para dar mi opinión sobre la pregunta anterior, y nosotros hace muchos años también nos apuntamos a la moda que hubo de retirar omalizumab. Entonces, nuestra experiencia es la que estáis diciendo. Pero realmente a la mitad de los pacientes lo pudimos retirar. Y nosotros, Karina, te puedo asegurar, y más en aquellos tiempos, que el rigor de la indicación era extremo. O sea, ah, no lo Pero yo sé, creo que eso es más el perfil alérgico. pero yo, de acuerdo, puede ser. Porque Mm. además, mira lo que voy a decir ahora. Porque fue en aquellos tiempos. Luego no lo hemos tenido nunca más con ningún biológico. Ahí está este estudio de mepolizumab Tampoco que teníamos todo, los que inhalados todo de el ahora, mundo, Vicente. que todo el mundo cita, que acabó mal. O sea, realmente los pacientes que dieron mepolizumab se lo quitaron un porcentaje alto de fracaso, ¿eh? O sea, por tanto, claro, son pacientes que tienen el peor asma posible, que el biológico les ha ido bien. Quitárselo tiene riesgos, ¿eh? A mí no soy muy partidario. Muy bien, nos quedan, quizás podemos aprovechar, salirnos 5 minutos del tiempo y responder o discutir aquella cuestión aquellas cuestiones que tengáis vosotros. Vicente, tú tenías alguna pregunta para hacer, ¿no? Bueno, yo era por si no teníais, pero vamos, tengo una para cada de mis colegas ponentes. Silvia, me ha encantado tu presentación, ¿eh? Excelente, muy bien. Y también Carolina, por supuesto, pero Carolina ya es muy veterana. Ah, Silvia, tú sabes, mira, hay una circunstancia en la práctica clínica que siempre me preocupa mucho, que es el paciente corticodependiente de toda la vida. O sea, lleva 20 o 30 años corticodependiente. Claro, tú sabes en tu experiencia, que veo que tenéis buena conexión con los endocrinólogos,
A mí me parece que estos pacientes que llevan tantos años, la glándula ya está espachurrada. O sea, con mucho que, a pesar de que pones el descenso, aquí no lo recupera ni Blas. Esa glándula está muerta. Entonces, tú sabes un dintel a un punto de corte de, mire, doctora Pascual, si usted tiene un paciente que hace 10 años que es codependiente, no pierda el tiempo y no asuma riesgos, ni lo pruebe, el descenso de cortisona y la retirada. ¿Existe un punto de corte anual? Pues, pues no sé decirte. O sea, también, o sea, yo opino lo mismo que tú, que hay pacientes que llevan muchísimo tiempo con corticoides y que el eje no se recupera jamás. Y, o sea, eso se ve en la consulta y tienen que tomar hidrocortisona para dosis pues, fisiológicas toda la vida. Y también tenemos algún caso de llamativo, muy llamativo, de pacientes con pocos meses de corticoides hacen insuficiencias suprarrenales que tampoco se recuperan. Y esos están bajo control por endocrino, vamos, porque pues si tú lo intentas, pues, el eje puede tardar hasta 2 años, 1 o 2 años en recuperarse, pero hay pacientes que misteriosamente con pautas relativamente cortas o con poco tiempo, vamos, de exposición, no terminan de recuperar el eje. Yo voy a contestar también a esta pregunta. A ver, el problema de los corticoides, y todos lo sabemos, es que es algo súper individualizado. O sea, igual que vemos pacientes con dosis elevadísimas que apenas vemos que muestren efectos secundarios, al revés, gente que en cuanto lo toma un poquito presenta todos los efectos secundarios. Yo creo que es algo que va muy en la respuesta de lo que cada uno tiene a los corticoides, ¿no? Y yo más que un dintel de tiempo, yo creo que también tiene que ver la edad. Yo creo que la gente que es más anciana le cuesta más recuperar el eje que la gente más joven. Y yo en pacientes que llevan a lo mejor, yo que sé, 5 años y que había tirado la toalla, resulta que a lo mejor recuperan pasados los 2 años. O sea, que no hay que tirar la toalla, pero es verdad que cuesta yo creo que más en la gente mayor, en la gente de más edad. Muy bien, nos estamos ya fuera del tiempo. Me temo que tengo que cortar, pero podríamos seguir discutiendo. Me quedan unas cuantas preguntas por hacer, que conste. Muchas gracias a todos los que han participado en esta webinar. Gracias, Carol, gracias, Silvia, gracias, Vicente. Creo que los temas que se han abordado están bien explicados, bien resumidos y que todos podemos sacar alguna conclusión práctica. Muy buenas tardes a todos y muy buen feliz verano, si los que lo tengamos por delante. Si estamos los que estén en otro hemisferio, me temo que irán al revés. En todo caso, que disfruten. Gracias, Luis. Adiós a todos. Gracias. Feliz verbena de San Juan, ¿eh? Que la celebre. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao.